La idea de esta clase tiene que ver con presentar esto, que es el Centro de Nuevas Tecnologías y Campo Virtual en la Universidad, en el Campus Paligüe, que ustedes saben es el próximo proyecto, ¿no? Creo que un poco como planteábamos en la ficha, es todo un desafío pensar estos nuevos programas característicos de comienzos del siglo XXI, que a veces, como en este caso, comienzan a combinar la actividad virtual con la actividad presencial. Esto acentuado en cada una de nuestras experiencias durante los últimos 2 meses, ¿no? De qué manera, decía, es un desafío repensar estos nuevos programas de la ciudad del conocimiento, y por otro lado articular las actividades específicas de los programas con actividades más inespecíficas, que en muchos de los casos tienen que ver con encuentros a nivel social, ¿no? En la modalidad presencial, ¿no? de este edificio. Por otro lado, el tema entre otros temas, de una intervención de esta escala en Paligüe nos hace repensar seguramente el modelo de paisaje que nos imaginamos para el campus, que tiene por otro lado la ubicación en esta geografía tan particular del Valle del Napostá, ¿no? La idea de la clase de hoy un poco tiene que ver con mostrar algunos ejemplos, de los cuales varios o muchos no tienen que ver en particular con un programa educativo ni de estas características, pero tiene que ver con, digamos, así como miramos hacia el futuro, tomar determinados ejemplos, no solo de grandes piezas de arquitectura, sino que en algunos casos son piezas anónimas de arquitectura o trozos de la ciudad que me parecían interesantes, mirando hacia el futuro, en cierta manera tomando temas del pasado y del presente, ¿no? Insisto, no necesariamente con programas en muchos de los casos asimilables, en algunos ejemplos sí, pero fundamentalmente tratando de indagar en esta mixtura de actividades que plantean este tipo de nuevas piezas de arquitectura, ¿no? Donde se combinan a veces en forma que hasta hace tiempo podría ser insólita, distintos tipos de programas, generando una suerte de edificios bastante híbridos, ¿no? En su concepción, ¿no? Definiendo un poco seguramente a híbrido como un elemento, como algo que está compuesto por elementos de distinta naturaleza, ¿no? Cuando vemos esta imagen, que muchos de ustedes conocerán, es la Piazza Santa Maria Novella, que está frente a la Basílica Santa Maria Novella. Seguramente muchos de los elementos que reconocemos aquí tienen que ver con la evolución de determinados tipos, ¿no? Tipo de espacio urbano, como es la plaza, como son las calles, tipos edilicios, ¿no? Que son las residencias o las viviendas que generan este telón de esta plaza, tipos, mencioné espacio público, tipo de monumento representado por estos edificios, ¿no? Esto ha sido seguramente mejor estudiado, más reconocidamente estudiado por la escuela tipológica italiana, que incluso leía la ciudad y la arquitectura de la ciudad como una evolución histórica de los tipos, ¿no? De esto que denominamos tipología, ¿no? Y este cuadro muestra incluso cómo interpretan la ciudad como una serie de sistemas y subsistemas que estudian desde la moldura de la fachada de una casa hasta el territorio, ¿no? Esta era una forma también de estudiar en forma continua desde una pieza de arquitectura hasta el territorio, ¿no? Incluso hasta en términos más, llegaba, digamos, era tan tajante esta visión tipológica, sobre todo del origen de la escuela, tipológica, que incluso un personaje como Caniggia, arquitecto y teórico, llegaba a decir que el mejor proyecto era aquel donde el arquitecto prácticamente no tenía un input particular de creatividad, sino que tomaba el 100% del contexto que rodeaba una determinada pieza de arquitectura, ¿no?
Esto, ustedes saben, es la planta de la Ville 10, acaso uno de los proyectos más paradigmáticos del movimiento moderno y de Le Corbusier, que planteaba en términos de crecimiento de la ciudad, en términos de ciudad ideal, si se quiere, esta segmentación muy marcada de usos, ¿no? Donde el uso residencial aparece segregado respecto de lo comercial, de lo industrial, de los lugares de trabajo, de servicio y de oficinas, ¿no? Y ustedes irán sabiendo también, o saben que esto se transformó acaso en uno de los fracasos más resonantes del movimiento moderno, ¿no? Esto no, en general no terminó funcionando, ¿no? Esta segmentación tan tajante hacía que la ciudad no tuviera un funcionamiento adecuado en cuanto a vitalidad y demás durante los días durante los fines de semana. Las zonas de oficina estaban desiertas y demás, ¿no? Y un poco aparece, pongo, esta imagen tiene que ver con una cierta respuesta hacia los dos conceptos anteriores, ¿no? El de tipología y el de segmentación de usos. Y esta propuesta de Peter Cook para una estación de Londres, en realidad es un proyecto para el que solo, creo, solo presentó este dibujo y no se terminó realizando. Un poco plantea, es casi muy difícil de analizar esto en forma tipológica, como hacía esta escuela italiana, y por otro lado también replantea esta idea de segmentación de usos, generando un continuo o generando relaciones entre programas que parecían inicialmente no ser demasiado relacionables, ¿no? Como, digamos, acá aparece la infraestructura con un monorriel, un auditorio, una plaza interna, toda esta cubierta con una topografía determinada que era un parque, en definitiva un proyecto, si se quiere, o seguramente vanguardista, como muchos de los proyectos de Peter Cook por otro lado, pero que habla un poco de esta mixtura de actividades, ¿no? De la ciudad contemporánea. O este otro proyecto en realidad realizado, por otro lado, menos vanguardista y mucho más relacionado con el mundo concreto, ¿no? De los desarrollos urbanos, que es la propuesta de John Portman para Peachtree, que es una parte del downtown, del centro de Atlanta, que se terminó construyendo, e incluso hasta hace poco iba sumando nuevas piezas en creo que es alrededor de 1 millón de metros cuadrados, toda esta serie de edificios que justamente plantean esta mixtura de usos, ¿no? Casi como respuesta hacia esa segmentación planteada por la zonificación tan tajante del movimiento moderno, ¿no? Incluso a nivel perceptual empieza a ser acá un poco más no tan claro o no tan tajante la idea de espacio público y espacio privado, ¿no? Digamos, y no hablo de la propiedad en sí, sino de la percepción, ¿no? de estos lugares, ¿no? Y estos últimos 2 ejemplos creo que nos van acercando al concepto de hibridación, ¿no? O de híbrido como pieza o como elemento, como objeto que contiene en sí mismo 2 o más naturalezas distintas, ¿no? El auto eléctrico y a combustible derivado del petróleo, bueno, un par de ejemplos bastante obvios, si se quiere, en cuanto a lo híbrido, ¿no? Quizás acá menos obvio, esta idea de, si analizamos cada una de estas piezas que no voy a hacer en detalle, tampoco somos fashion designers, es evidente que existe en los 3 casos, quizás a la izquierda un poco más evidente y menos terminado estéticamente, es casi una idea de collage, ¿no? Es la imagen de o el atuendo de la modelo de la izquierda, y los otros casos, digamos, tienen cierto manejo de hibridación, digamos, combinar un jogging, supongo que es un jogging, y un estileto es algo que evidentemente viene, al menos inicialmente, como de 2 familias distintas, ¿no? Si caben los ejemplos, ¿no? Creo que la ciudad también, o la arquitectura anónima, tiene esto incorporado desde hace mucho tiempo, ¿no? En Japón incluso
hay un término que es el que menciono acá, zakkyo, que los japoneses utilizan para denominar a edificios, sean de la escala o del tamaño que sea, que combinan actividades de distinta índole, ¿no? Acá un poco, este ejemplo, un poco cutre, dirían los españoles, o un poco croto, podemos decir nosotros, digamos, que podemos decir qué podemos aprender de esto, ¿no? Que evidentemente tiene una juxtaposición, es casi como acá el vestido de la izquierda, ¿no? Aparece más una sumatoria que una integralidad, ¿no? Y si analizáramos en detalle esto, veríamos que al frente tiene un snack bar o karaoke, a la izquierda, incluso en un nivel inferior, hay un comedor, arriba unas residencias, o sea, unas viviendas. En definitiva, es como que aparece un cierto pragmatismo, porque, digamos, seguramente detrás de esto hay una lógica que, aunque no la comprendamos, existe, ¿no? Que, aunque sea la lógica de sacar el mayor rendimiento posible, ¿no? O de subalquilar a la gente del karaoke o a la del comedor, digamos. Estas cosas, aunque parezca mentira, tienen su lógica, ¿no? Y creo que los edificios un poco híbridos empiezan a tener esta característica de ser muy pragmáticos, ¿no? Por otro lado, casi difícil de catalogar tipológicamente, ¿no? Un poco en referencia a lo que veíamos en los ejemplos anteriores, ¿no? Este es otro ejemplo de múltiples funciones donde la planta baja es un restaurante de sopa, de ramen en este caso, que es una sopa japonesa, el segundo nivel una compañía de seguros, y todo esto remata en el nivel superior con una escuela de danza, ¿no? Que ahí, no sé si les aparece un cartel ahí arriba, ¿puede ser? ¿O se ve? Sí, se ve. Bueno, no lo puedo sacar. Y esto, digamos, evidentemente en las ciudades aparece esta idea de juxtaposición, digamos, en forma natural o espontánea. Digamos, veamos la evolución que tuvo la primera cuadra de Casio-Higgins, desde el año 1930 a la actualidad, donde, digamos, en el año 30 tenía una cierta homogeneidad morfológica y un cierto uso un poco más definido. Y la imagen actual, evidentemente, combina una serie de programas más rica, o más rico por una parte, y por otra, digamos, aparece una morfología un poco más caótica, ¿no? Y los proyectos de arquitectura que un poco toman esta mixtura, este proyecto de los años 80, que fue Visión 2000 en Bahía Blanca, aparecía como primer gran edificio de usos mixtos que combinaba comercio, oficinas y viviendas, ¿no? Como la arquitectura nos da ejemplos tanto como la ciudad en este caso, ¿no? Ahora voy a mostrar un edificio que es uno de mis edificios favoritos, que es básicamente un gran desastre, es un desastre de edificio. No sé por qué estaríamos mostrando esto en una escuela de arquitectura, pero casi por casualidad me tocó hace bastante tiempo conocer esto que son las Chungking Mansion. Acá aparece en la imagen un comentario, creo que de TripAdvisor, donde dice que si existiera o si existiese el infierno, lo imagino como parecido a las Chungking Mansion. Las Chungking Mansion son una serie de hoteles o hostels, mejor dicho, que están ubicados en un edificio de alrededor de 20 pisos en Hong Kong, ¿no? Algunos de los personajes que están en el lobby del hotel, como alguna vez escuché al negro Santiago cuando venía un americano a jugar a uno de los clubes de Bahía, dijo, no está para cruzarse en el puerto a la noche, alguno de estos personajes bastante corpulento. Y esta es un poco la imagen exterior de este edificio, que a mí me tocó un poco conocer de casualidad. En realidad lo vi en alguna guía cuando visité Hong Kong hace como 20 años y fui a recorrerlo, ¿no?
al menos recorrí, digamos, la planta baja, o los 3 primeros niveles que son de uso comercial, y después aparecen en estos 20 niveles una serie de hostels, que incluso no es que hay un hostel por piso, dentro de cada nivel hay 10 hostels, ¿no? O sea, acá hay alrededor de 1000 habitaciones distintas, de un número de, no sé, 80 hostels, ¿no? ¿Y por qué me interesaba esto, ¿no? Veamos el estado de la fachada. Me interesaba fundamentalmente porque es esos edificios que tienen un impacto casi impensado, digamos, casi sería inimaginable viendo solamente esta axonométrica tan dibujada en forma tan pura en este dibujo de línea negra sobre fondo blanco, muy también del movimiento moderno, ¿no? Sería imposible a través de esta imagen entender todo lo que pasa en este edificio, ¿no? Que está habitado por alrededor de 5.000 personas, tiene 3 niveles de comercios en el basamento. Fíjense lo que son las plantas, ¿no? Una especie de conejero, ¿no? Una habitación realmente al lado de la otra. Sigue llegando gente, y admitimos una de las plantas comerciales, ¿no? Después, esto a veces a uno le llegan las obras de arquitectura como más intelectualmente cuando las ves en un libro, y después cuando las vas a visitar conoces hasta la planta, el corte y la vista en detalle, ¿no? Porque la analizaste y tenés en algún momento la suerte de ir a visitarla, y en este caso a mí me pasó como lo opuesto, ¿no? Después de conocerlo un poco investigué, y cada tanto miro si hay algún artículo que hable de la Chungking Mansion. Generalmente aparece en policiales, en los diarios muchas veces, ¿no? Pero son esos edificios que, digamos, en este caso a través de lo comercial y de lo hotelero, ¿no? De la residencia, tienen como un gran impacto, están como totalmente insertos en la trama urbana, pero parecen, digamos, tener una fuerza como centrípeta, ¿no? Que, digamos, que hace casi magnética, ¿no? Y tiene como un gran impacto en la ciudad, ¿no? Algunas imágenes, ¿no? De lo que son estos pasillos, ¿no? Este centro comercial. Bueno, la instalación eléctrica. Es que prácticamente esta idea también de edificio fusionado con la ciudad, ¿no? Entre los, incluso hay hasta papers escritos, ¿no? Que investigan lo que sucede en este edificio. Leía que por acá circulan alrededor de 10 millones de teléfonos celulares usados por año. O sea, se venden 10 millones de teléfonos celulares, ¿no? Bueno, últimamente, como muchas cosas, también empieza a ser un poco snob el tema, y hay mucha gente o contingentes casi turísticos venir a ver lo que sucede acá. Entonces aparece en las guías como algo más bien canchero para ir a visitar, ¿no? Una de las habitaciones, parece que estoy vendiendo el hotel acá, ¿verdad? Tiene es casi una investigación de espacio mínimo esta habitación, ¿no? Bien. Pasamos de esa habitación de espacio mínimo a esta terraza en Buenos Aires, ¿no? De China a Argentina, y acá mostramos este nivel de vida que tenemos en Argentina. Esta es la terraza donde vivimos todos nosotros, por supuesto. Cambio de personaje también, ¿no? Acá el muchacho bastante canchero también, haciendo el asado, la mesa puesta, la chica en la reposera, todo preparado. A mí no me sucede cuando hago asado, generalmente al último momento tengo que incitar a que terminen de poner la mesa, la sala. Bueno, son detalles, diría el arquitecto Pirillo. ¿Por qué muestro esta imagen? De acá partimos, como lo voy a contar como al revés, de un departamento, evidentemente con bastante holgura en cuanto a sus espacios, y la idea en este proyecto de un estudio de Buenos Aires, también inserto en la trama urbana, y empezar a combinar distintos programas
dentro de una misma pieza de arquitectura de cierta escala, ¿no? Que empieza a combinar lo comercial, lo laboral y la vivienda, ¿no? Y de qué manera, entonces también, yo diría, condicionado por el valor de la tierra, hace que aparezcan muchas veces estos proyectos de usos mixtos, ¿no? En este caso, claramente inserto en la trama de la ciudad, ¿no? Con una imagen, si se quiere, correcta, tampoco fascinante en este caso, me parece, ¿no? ¿No? Como aparece en una misma pieza estos programas múltiples, ¿no? Por otro lado, esta pieza también nos sirve para ver o para reforzar esta idea de combinación de programas, ¿no? En este caso, un programa público como un mercado de frutas y un programa privado como es la vivienda multifamiliar, ¿no? En este caso, en este proyecto de MBRDB en Rotterdam, ¿no? Un ejemplo, luego, digamos, es muy difícil de clasificar tipológicamente este edificio, ¿no? Evidentemente es un gran ejemplo, creo yo, ¿no? Digamos, es un ejemplo reciente y no sé cómo funciona, pero al menos nos sirve como ejemplo de un edificio digamos, que genera sociabilidad, ¿no? Que combina lo público y lo privado, ¿no? Seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, ¿no? Bien. Las viviendas en estas dos, digamos, tiras que se van encontrando en esta especie de bóveda de cañón corrido. Algún otro ejemplo digamos, de combinación o de pragmatismo, diría yo, en la combinación de programas. Este proyecto de Steven Hall en Shenzhen, en China, que combina oficinas, departamentos, hotel, digamos, en una situación también particular. No sé si tengo alguna imagen, esto está como entre la ciudad, entre la trama urbana y el mar, digamos, ¿no? Entonces hay una idea de elevar el edificio para permitir obviamente esta permeabilidad visual y espacial entre la ciudad y el mar, ¿no? O el lago, en realidad. O el lago y la ciudad. Hay parte que mira hacia el océano y parte hacia el lago, ¿no? Digamos, muy difícil de clasificar tipológicamente, ¿no? Insisto, y una respuesta, diría, pragmática ante un requerimiento, ¿no? Bien. Seguimos admitiendo gente, ¿no? Bien. El trabajo acá, digamos, no solamente de generar esta transparencia o permeabilidad entre el mar y la ciudad, digamos, aparece también un trabajo topográfico a nivel de paisajismo, ¿no? Bien. Y esta idea, veamos también esta sección bastante característica de Steven Hall, donde también en esta idea de generar mixtura de programas desarrolló hace un tiempo, en realidad hace más de 20 años, la desarrolló primero teóricamente y luego tiene bastantes cosas construidas con esta idea como de dos lógicas que se juxtaponen, ¿no? La de los planos horizontales, y por otro lado algunas formas un poco más orgánicas o menos rígidas que aparecen como insertas en el interior y que concentran los espacios públicos, ¿no? Y estas escaleras también como lugar de reunión, ¿no? Este otro proyecto de OMA, en este caso de Rem Koolhaas y su oficina, también inserto en la trama urbana y que muestra en esta imagen cómo también comienza a proyectar con el programa, ¿no? Café, museo, oficinas, departamentos, un pasaje urbano, una calle de la ciudad que cruza
el edificio y un poco nos empieza a dar esta característica que también tienen los edificios de usos mixtos de arquitectura ciudad, ¿no? Del edificio también como ciudad, ¿no? Interesante también sistema estructural, un módulo que debe tener 8 por 8, o alrededor de esas medidas con el cual compone toda la estructura de esta pieza en Rotterdam, y que creo que es un gran ejemplo como de inserción de un edificio que empieza a ser ciudad, ¿no? Bien, en realidad portón que aparece ahí, es esta calle interna que aparece, urbana, entre comillas, que evidentemente a veces se cierra también, ¿no? Por aquí, aquí lo vemos, ¿no? Interesante, ¿no? También estructuralmente cómo una diversidad de programas se encuentra a través de detectar un módulo estructural, esta resolución, ¿no? Creo que tiene 8 por 8 y por 8 de altura, ¿no? O 4, digamos. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo que voy a pasar raro? También interesante desde lo estructural. Bien. Otro ejemplo seguramente difícil de clasificar desde lo estrictamente tipológico, ¿no? Y de vuelta aparece en este proyecto que es la cancha del Nantes, o la cancha, digamos, auxiliar del Nantes, en Francia, que en algún momento un poco deja de ser solamente un estadio auxiliar de fútbol para sacar algunas de las tribunas que no se utilizaban y que aparezcan esta serie de espacios de usos mixtos, ¿no? Con una imagen o con esta fachada como un telón que aparece como bastante común, ¿no? Digamos, busca como unificar con distintos gestos la fachada, pero aparecen programas bastante variados en todo este perímetro, ¿no? Esta imagen que un poco tiene que ver, digamos, cómo aparecen situaciones impensadas con la evolución y con un poco esta mixtura de programas, ¿no? Necesitamos esto, tal y tal cosa, y de alguna manera aparecen, ¿no? Digamos, la referencia desde biblioteca, restaurante, instituto de investigación, aparecen en esta pieza. Incluso si analizamos la planta, en un momento aparece prácticamente una medianera, ¿no? Que acaso desde la forma no lo entendíamos, parecía un continuo, y acá aparece en algún momento una situación prácticamente de medianera, porque la composición de un lado y del otro es como nada que ver, ¿no? Algún otro ejemplo, en este caso también de unificación de programas, la planta baja comercial, o alguna oficina, pero básicamente comercial, un nivel intermedio que tiene un gimnasio, y un nivel superior con viviendas, ¿no? Una combinación bastante singular, ¿no? De esta especie de viviendas prácticamente entre medianeras que aparecen sobre este gimnasio. Este es el proyecto de Dorte Mandrup, que es una arquitecta creo que muy interesante, danesa, ¿no? Este proyecto en Copenhague, que incluso a través de esta composición de la fachada no tiene ningún problema en mostrar eso que sucede interiormente, ¿no? El uso de los espacios interiores con el nivel del basamento comercial, el gimnasio, con otra lógica, y las viviendas que también expresan su individualidad, ¿no? A través de estos cubitos que aparecen un poco girados, ¿no? Prácticamente con una lógica estratificada de cada uno de los niveles, ¿no? Que se ve también en esta imagen, ¿no? Seguimos entonces. Me quedan dos
o 3 ejemplos que un poco tocan el sistema educativo, o mejor dicho, las actividades o programas más relacionados con lo educativo. Que muchos de ustedes en realidad conocerán, fuimos a Córdoba, cada vez que empiezo a hablar se ha sumado a... cuando fuimos a Córdoba estuvimos estuvimos con ustedes, sí, con ustedes y el año superior, visitando el campus virtual que se había inaugurado hacía solo un par de meses, y que tiene que ver con esto, que está como en uno de los bordes del campus y tiene que ver concretamente con incorporar, en realidad creo que es un caso interesante para estudiar, porque justamente incorpora en términos espaciales para la Universidad de Córdoba un programa que tiene que ver con el desarrollo de cursos virtuales, ¿no? Y que incluso en esta pieza, en este cubo, donde se concentra, digamos, vemos de qué modo está articulado el campus, y una pieza que aparece por detrás, que es donde recuerdo, está ubicado prácticamente el hardware de todo este campus virtual, ¿no? Creo que en algún momento comentaron, ¿no?, que querían como ponerlo dentro del edificio, pero por alguna razón no pudieron hacerlo, ¿no? Indudablemente esta es la pieza protagonista de esto, del edificio de campus virtual, que tiene una serie de temas interesantes, ¿no? Por un lado esta piel metálica que un poco cubre o reviste todo el interior, perdón, toda la fachada, ¿no? Toda la fachada de cristal, y generando un espacio que incluso estaba pensado para ser más ancho inicialmente y ser como una suerte de expansión de estos lugares de trabajo, y terminó siendo un poco más restringido, pero genera esta pieza compositiva de telón, ¿no?, que también tiene este lenguaje como tan minimalista, si se quiere, en su... que vemos desde el exterior, ¿no? Y que tiene, decía, es interesante también por esta serie de lugares que aparecen, que un poco hablan de lugares inespecíficos y que tienen que ver acaso con generar lugares de encuentro y demás, que creo que comienzan a ser necesarios en cualquier intervención, ¿no? Esta rampa un poco estrecha, si se quiere, que nos deposita en el primer piso, por el cual llegamos a un balcón que se alcanza a ver aquí en esto, ¿no? Este es el único lugar en que creo que este revestimiento perimetral se ahueca y genera como una ventana hacia el campo, ¿no? Bueno, el efecto de la fachada, que un poco también tiene que ver con la imagen nocturna, ¿no? Esta suerte como de linterna china o japonesa iluminada desde el interior, y que genera que todo el volumen aparezca como iluminado, ¿no? Un ejemplo, digamos, local o de este país que creo que puede ser interesante, la idea de la pieza suelta, ¿no? Un poco... habría que ver, ¿no? Digamos, seguramente cada vez que aparezca un edificio que tenga un input bastante, un porcentaje alto de hardware, seguramente de alguna manera tenemos que como que incorporarlo, ¿no? Un poco a la integralidad, ¿no? Después la planta, digamos, bastante simple en su concepción, ¿no? Con esta tira de servicios y la estructura de hormigón armado, ¿no? Bien, otro proyecto, en este caso, básicamente es una escuela de artes visuales de la Universidad de Iowa, otro proyecto de Stephen Hall. Acá, por alguna razón, en realidad lo quería contar como desde acá, ¿no? Porque es un poco en esta idea de lo específico y lo inespecífico, tiene que ver con esto, ¿no? Esto es casi lo específico de la escuela de arte y la necesidad de estudios
de estudios, me refiero a atelier, ¿no? Lugares de trabajo para los estudiantes, cada uno de los cuales tiene uno de estos espacios, ¿no? Lo específico que tiene que ver con el trabajo, la aparición seguramente de lugares donde se pueden dar charlas, se puede trabajar en común, ¿no? En modalidad taller y demás, ¿no? Y luego la aparición, si salimos de estos estudios, por otro lado característica también de Stephen Hall, en esto que hablábamos casi de la sección inicial, donde aparece como encastrado el espacio público en las losas o los elementos horizontales, acá aparece como gran espacio común, ¿no? o de socialización realmente, ¿no? Con estas escaleras que incluso, digamos, no son solamente, no es posible entenderlas solamente como una conexión para pasar de un nivel a otro, sino que evidentemente juegan un rol bastante escenográfico, ¿no? También de mirar, ¿no? O de ver y de ser visto, ¿no? La idea, acá vemos estas ventanitas del lado, desde el exterior, donde aparecen los estudios y los estudios mayores, incluso con una fenestración de otro tamaño, y este elemento compositivo en esta especie de huecos que aparecen casi como una operación morfológica de sustracción dentro de la fachada, ¿no? Que son estos huecos para generar como grietas de iluminación, ¿no? Bueno, y las plantas que un poco en las flechitas azules muestran las imágenes que fuimos viendo, ¿no? Desde el estudio individual, el estudio grupal, el centro y la imagen desde una de las fachadas, ¿no? Es interesante, por lo menos para mí también a veces como tratar de acercarnos a la arquitectura, no necesariamente desde lo intelectual o por llamarlo de cierta manera, que es analizar desde lo técnico, sino que me resulta interesante también a partir de la visión real, en realidad después ver qué pasaba con lo técnico, ¿no? Creo que estos dibujos que son muy lindos de Stephen Hall expresan un poco la idea de estos lugares que él llama escaleras como condensadores sociales, ¿no? E interconectores, ¿no? La imagen un poco más integral de esta pieza, que seguimos contando como de adentro hacia afuera, y después descubrimos que en realidad también está relacionada con otra pieza de Stephen Hall, ¿no? No sé si esto fue producto de un concurso, pero logró hacer en este campus 2 edificios, Stephen Hall, a falta de uno, y genera evidentemente ciertas conexiones que tienen que ver con esta imagen, ¿no? La escuela de arte que aparece a la derecha, con esa, digamos, como a partir de ese trazo, de esa línea o de ese área amarilla, o de esas 2 calles que se encuentran en forma de T, está mostrando ese espacio interior un poco como extensión del espacio público de la ciudad, y ahí es cuando hasta nos empieza a parecer más interesante, ¿no? Bien, quería mostrar, este es el último, creo, ejemplo, 2020. ¿eh? Esto hace un par de meses que se inauguró, que es el Brighton College en Inglaterra. Cuando vemos estas imágenes dentro del panorama académico, qué difícil parece relacionar un laboratorio de química con un gimnasio, ¿no? Desde la disciplina en sí mismo, que no parece tener nada que ver, hasta los candidatos, ¿no? Digamos, que están en cada uno de esos espacios, ¿no? No parecen tener demasiada conexión, ¿no? Desde los cuerpos solamente, ¿no? La escuela de educación física por un lado y la química, ¿no? Había hace poco, no recuerdo el nombre de un
pedagogo británico, justamente, que da una de estas charlas TED, que es buenísimo el tipo, en realidad, y siempre habla de, digamos, de por qué se le da dentro de la escuela, desde la escuela primaria se le da mayor énfasis o mayor importancia a matemática y lengua, un poco más abajo ciencias sociales, un poco más abajo música, y termina como en educación física, ¿no? Y él un poco era crítico hacia esa postura. Incluso decía que en algunos congresos, no me acuerdo de qué disciplina, digamos, congresos de químicos, por ejemplo, dice, son esos personajes que van caminando y mueven el cuerpo solamente para mover la cabeza, ¿no? O sea, para eso solamente... bien, y eso un poco simboliza estas dos actividades casi como irreconciliables, ¿no? Ahora vamos a volver a las dos actividades, digamos, esto que hablamos de la hibridación o de los programas que parecen unirse por determinada razón pragmática, nos llevaría a pensar qué es esta sección, ¿no? Digamos, si yo veo, solamente vemos esto, esta sección, que más que sección es un diagrama que hace Koolhaas, ¿qué será? Quiero decir todo esto, ¿no? Cuando vemos algo que en realidad no parece haberse, digamos, no nos es familiar con ninguna otra obra, ¿no? Y acá un poco comenzamos a develar en parte la incógnita cuando vemos estos dos sistemas, el amarillo y el rojo, que parece hablar de una, digamos, conexión horizontal por un lado, y por otro, digamos, un sistema como vertical que me deposita arriba de este plano inclinado, ¿no? Y que tiene que ver con esto, básicamente, que es unir en una misma pieza de arquitectura deportes y ciencia, ¿no? O esta escuela de química, o departamento de química y departamento de educación física, que en su momento aparentemente lo encargaron como dos edificios diferentes para estar ubicados en este campus, y el estudio terminó proponiendo por qué no convivir en una misma pieza de arquitectura. Seguramente generará alguna situación como interesante, ¿no? Entre los químicos que van ahí, digamos, transportando las cabezas y la educación física, ¿no? Ahí vemos en la parte posterior de la imagen estas escaleras que tenemos por acá, que van un poco, que tienen que escalar, o que tienen que subir los usuarios del Instituto de Química para depositarse, digamos, en esa plancha que aparece en diagonal, ¿no? Creo que es un ejemplo muy interesante, ¿no? De este tipo como de paisaje interior, donde qué duda cabe que esto es mucho más que lo específico de la función de gimnasio o de piscina que tiene, de laboratorios de química, cuando empiezan a aparecer estas situaciones, ¿no? El acceso, digamos, el modo en que se relaciona con la ciudad, no es esta idea de edificio tajante y cerrado, sino que hay una suerte de idea o de percepción de fluidez, ¿no? En este caso creo que es el acceso a una de las piscinas que aparece bajo este volumen de laboratorios, ¿no? La imagen desde el campo deportivo, desde la cancha, que está frente a esta pieza, que me parece como interesante. A la izquierda, vemos en realidad a la izquierda en esa pieza que aparece volando, es lo que aparecía en la imagen anterior, ¿no? Bien, era la última, no más. Acá me está pidiendo un participante, si quieres. Bien, va a ver el final. Bien. ¿Qué más? Nos queda, digamos, o les queda, o nos queda el gran desafío de pensar esto que con mucha originalidad se me ocurría representar con un signo de pregunta, que es nuestro terreno, o más que terreno, área, ¿no? Es difícil hablar de terrenos cuando, digamos, claramente no es una situación de medianeras, pero en definitiva este área que tienen asignada
para un trabajo que, bueno, entiendo que lo han hablado con Nico la semana pasada, que por lo menos para nosotros parece como súper interesante, un poco por todo lo mencionado, ¿no? De qué manera pensar programas del futuro, de qué manera resolverlo, evidentemente específico, generar un edificio que, entre comillas, funcione y que también aporte al paisaje de este campus que es potencialmente tan rico, potencialmente hasta ahora, ¿no? Y creo que está en nosotros, digamos, este proyecto, como en realidad, como en todo lo que hacemos, además de ser una parte del proceso pedagógico, se transforma fundamentalmente o engrosa esa masa crítica de proyectos que vamos a ir generando para la ciudad y para la universidad en este caso específico, ¿no? Bien, no mucho más por ahora, y bueno, éxitos para esto. Bueno, bueno. Nico. Muchas gracias, Andrés, muy bueno, la verdad que No, muy interesante. bueno, gracias. No sé si alguien por ahí querrá Sí, hacer alguna consulta o alguna duda, ya que aprovechamos que estás y quedan unos minutos. dale.